Buenísimo. Bien, ahí lo tienen. Bien. Ujú. Ya las ponemos, ¿no, profe? Sí, sí, Muy bien. cuando ustedes quieran. Bueno, nuestro grupo expone acerca de la ciencia. Vamos a hacer énfasis en qué es la ciencia, cómo se genera y en Bien. qué ámbito. Bueno, somos Oriana, Santiago, Camila, Fiorella y Nadina. Y para nuestro desarrollo de qué es la ciencia vamos a citar el trabajo de tres autores: Ezequiel Anderé, Alberto Marradi y Pierre Bourdieu. Bien. Cada uno va a hacer desarrollo particular en cada aspecto de la ciencia. Ezequiel Anderé, que es un destacado pedagogo, sociólogo, ensayista y epistemiólogo argentino, fue consultor de las Naciones Unidas y de la UNESCO. Va a hacer énfasis en los distintos tipos de conocimiento, cuáles son las características de ellos, y cómo las personas se relacionan con la realidad y cómo influyen en ella. Bien. Marradi, nacido el 23 de marzo del 41, graduado en Ciencias Políticas, catedrático en Metodología de las Ciencias Sociales desde el 81, autor y coautor de una docena de libros italianos de metodología de antropología, filosofía de la ciencia y filosofía del conocimiento. Marradi va a hacer énfasis de cómo se genera, qué método se usa para llegar a lo que es la ciencia, y cuáles son las características que presenta este método. Bourdieu, uno de los grandes sociólogos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Sus ideas han sido de gran importancia tanto en la teoría social como en su aplicación más empírica, especialmente en la sociología de la cultura, de la educación y los estilos de vida. Bourdieu va a hacer mucho énfasis en el campo científico, es decir, en el contexto donde se genera la ciencia, qué agentes intervienen en ese campo y con qué intereses. Bien. Y la definición formal de ciencia, digamos, lo que puede decir uno de que es, de definición de diccionario, es que es un conjunto de conocimientos racionales. Con conocimientos racionales quiere decir que se exige el uso de la razón, son ciertos o probables. Con ciertos o probables se refiere a que no es un 100% de acierto en lo que es la realidad. Los humanos tenemos capacidad de limitaciones naturales que nos impiden saber si realmente conocemos la integridad de la realidad o no. Son obtenidos de manera metódica, es decir, se adquieren mediante reglas lógicas y procedimientos técnicos establecidos, son verificados y su contrastación con la realidad. Se requiere una verificación empírica de lo que se dice, del conocimiento que se está exponiendo. Se sistematizan orgánicamente, hacen referencia a objetos de la misma naturaleza, es decir, los objetos de la parte de la realidad que se está estudiando tienen que tener cierta relación entre sí, sobre todo las propiedades de los conocimientos que se está exponiendo. Eso es muy importante. Y los contenidos son susceptibles a ser transmitidos, tienen que ser explicados de manera clara y tienen que seguir el lenguaje establecido dentro del campo científico que se está desarrollando. Bueno, hay dos autores que tienen su propia definición de ciencia, más allá de la general. Marradi toma como referencia a Galileo Galilei, del siglo XVI, que postula que la tarea de la ciencia es formular, controlar y decidir afirmaciones entre las propiedades de los objetos. Esto hace mucho énfasis en el método científico de Galilei, que más adelante vamos a seguir desarrollando. Y Anderé postula que la ciencia es una forma de conocer la realidad. Hay varias, en la que se utiliza un método determinado, el método experimental, desarrollada en un contexto de conflictos, el campo científico, y que en este proceso se deriva en lo que conocemos como conocimiento científico. Yo ya estoy, Camila. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Camila, ¿cómo estás?
Yo voy a profundizar en lo que es el conocimiento científico, la validez de este conocimiento, y es importante empezar por aclarar que el conocimiento científico es un proceso donde observamos, analizamos y explicamos la realidad en donde estamos inmersos. Se da un triple condicionamiento del conocimiento, como es la situación contextual, los marcos referenciales aporísticos y la ecuación personal. La situación contextual más adelante se va a desarrollar profundamente, entonces yo voy a hacer énfasis en el marco referencial aporístico, que es importante destacar que es la oposición científica e ideológica desde la cual se aborda la realidad. Vamos a la realidad desde significaciones o creencias que condicionan este modo de abordarla. A lo que voy es que la lectura de esta sufre una selección condicionada por la ideología que nosotros tenemos. Y por otro lado se encuentra lo que es la ecuación personal, que la ecuación personal incluye las características de la personalidad que se proyectan sobre los conocimientos. La posición del individuo en la sociedad determina la manera de ver a la realidad. Por otro lado surgen las preguntas de ¿con qué criterios se establece la validez del conocimiento? Y la respuesta a esta es que la validez del conocimiento se da confrontando la realidad con la praxis. La práctica es un criterio de verdad. Entonces, por lo tanto, no se resuelve la validez del conocimiento por una apreciación subjetiva, sino por los resultados de una práctica. Todos los hombres poseen mayor o menor conocimiento según el grado y el modo de participación en la totalidad de la cultura. En todos los hombres existen saberes, pero se pueden dar dos métodos principales: el saber cotidiano y el saber científico. El saber cotidiano es el conocimiento que se adquiere en la experiencia cotidiana, es el método más común y corriente del conocer, y es la suma de conocimientos que todo sujeto debe interiorizar para poder existir y moverse en el ambiente. Este saber cotidiano se caracteriza por ser superficial, no sistemático y acrítico. El superficial es porque se conforma con lo aparente, con lo que comprueba el simple pasar de las cosas, y se da en frases, por ejemplo, como porque lo vi o porque me lo dijeron. Luego, la próxima característica es el no sistemático. Este se limita a percibir lo inmediato a través de la experiencia, vivencias o emociones de la vida. Y por último, la última característica es que es acrítico, la cual solo percibe la epidermis de la realidad. Es un conocimiento que está a un nivel de certeza sensorial, un saber que puede decir acerca de lo que pasa, pero no el por qué pasa. Y por otro lado se encuentra lo que es el conocimiento, el saber científico, donde el hombre se enfrenta a una serie de problemas que no puede resolver con los conocimientos corrientes ni por el sentido común, que se obtiene mediante procedimientos metódicos utilizando la reflexión sistemática, los razonamientos lógicos, y responde a una búsqueda intencionada. También este conocimiento científico se estructura sobre unos supuestos. Estos supuestos pueden ser que el conocimiento es posible, da por sentado tanto al hombre común como el hombre científico. La realidad es la base y el punto de arranque de este conocimiento. Como esta realidad es devenir, la esencia del conocimiento científico es descubrir los hechos y los fenómenos que están por devenir de la realidad. Y para que el conocimiento tenga carácter científico, se necesita elaborar instrumentos que garanticen y controlen la validez de estos conocimientos, como dije anteriormente. Y para cerrar, es importante destacar que se dan 4 cuestionamientos para este conocimiento, que es el con qué se conoce, que es qué instrumentos se van a utilizar para abordar esta realidad, desde dónde se conoce, que incluye la biografía personal, la posición de ideas, la situación económica, cómo se conoce, que es a partir que a una persona se le presenta una duda de la realidad, de un sujeto, perdón. Y para qué se conoce, que incluye los fines del conocimiento. Estos 4 cuestionamientos van a ser más desarrollados por mis compañeras adelante. Yo ya estoy. Así que... Hola, profe, buenas tardes. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Yo voy a explicar con qué se conoce. Uno de los instrumentos que tenemos para conocer y que plantea Marradi hace referencia a Galileo y su método experimental. Él explica que en su forma ideal un experimento se obtiene solo cuando se observan los efectos de variaciones controladas de una propiedad llamada operativa en otra propiedad llamada experimental, siempre y cuando se mantengan constantes todas las otras propiedades que podrían influir sobre la última, es decir, sobre la propiedad experimental.
Así, al realizar un experimento que posea dichas características, el científico podrá concluir o determinar la relación entre ambas propiedades. La operativa tiene una influencia causal en la otra, es decir, en la experimental, logrando así una relación causa-efecto. Un ejemplo que puedo mencionar para aclarar mejor la idea es utilizar el fuego como efecto, mientras que las reacciones químicas de combustión en diversas situaciones pueden ser la causa del mismo. En este ejemplo podemos encontrar claramente plasmado uno de los grandes límites que tiene este experimento que desarrollaré luego. Bien. En dicho experimento se procede a actuar sobre un único objeto, el cual es representativo de toda su especie. Luego se registra la información obtenida de ese objeto en dos segmentos. En el primero se encuentran los estados de la propiedad operativa, mientras que en el restante hallamos los pertenecientes a la propiedad experimental, ambos en un mismo punto de tiempo. Una vez contando con dichos datos, se procede a realizar un gráfico en el cual volcamos todos los datos recolectados y analizados en un eje de abscisas y ordenadas, en el cual, por último, trazamos una línea representando la ecuación matemática. Ahora retomando el tema que mencioné hace unos minutos, que era de los límites, el gran límite de este modelo es que a causa de las innumerables propiedades, algunas varían constantemente, entonces pueden ejercer influencia. Debido a esto, no siempre usando las mismas propiedades vamos a obtener el mismo efecto. Por este motivo es que el modelo no se lo puede dar por cerrado aún. Por último, en dicho modelo se utilizan distintas herramientas para poder llegar a la relación causa-efecto. Una de ellas es la matriz de datos, que es una herramienta que permite conectar rápida y sistemáticamente una gran cantidad de datos de los mismos sujetos o objetos en distintas propiedades, para así poder contrastar si existe una relación entre las mismas. Y por último, otra de las herramientas que podemos utilizar es el método cualitativo, el cual se realiza mediante entrevistas, formularios, encuestas, debido a que nos sirve mucho porque es un contacto más directo con el sujeto a utilizar y nos brinda ayuda para comprobar los análisis realizados si son correctos o no. Bien, fíjate. Yo ya terminé, chicas. Bueno, buenas tardes, profesor. Yo voy a dar Hola desde dónde Nadina, se ¿cómo conoce. andás? Hola, Sí. bien. Yo voy a dar desde dónde se conoce. Esto quiere decir la situación contextual. Va a variar según la complejidad del ambiente y va a depender de, como vemos en la filmina, de las circunstancias históricas, económicas sociales, históricas culturales y políticas. Bueno, voy a hacer una mini explicación de cada una. Económica social va a decir cómo los hombres se van a relacionar entre sí en base a qué normas sociales. Las relaciones sociales pueden ser afectivas, laborales, familiares. Bueno, a su vez, cuando hablamos de intereses económicos, se destacarían las relaciones de producción. Después las Bien. políticas van a ser relaciones de poder, donde va a existir una jerarquía, y esto quiere decir que las clases sociales van a ser diferenciadas entre sí. Ciertos sectores van a ejercer más poder sobre otros. Bueno, después la gran pregunta, ¿dónde estamos situados? Esto hace referencia a las históricas culturales, que va a describir el tiempo y el espacio en que nos ubicamos. Implica un lugar y un momento histórico. El espacio se va a referir al lugar que puede ser el país, el continente, o también las instituciones educativas desde las que se conoce y va a transitar el sujeto. El tiempo, bueno, va a ser un periodo histórico particular en el que las personas van a adquirir ciertas costumbres, ciertos pensamientos que van a ser particulares justamente de la época. Yo tomé un ejemplo que a mí me gusta mucho, que para situarnos en dónde estamos situados justamente, que es la Edad Media, y supongamos que el tiempo es 1300, donde el momento histórico podemos situarnos en la Europa medieval, donde hay muchas costumbres religiosas, ¿no? Vamos a ver que la Iglesia Católica va a tomar el rol central, entonces todos los valores van a ser católicos. Todo lo que vamos a ver es mucha población analfabeta. Esto podría implicar un bajo nivel de educación, porque
La única forma de, por ejemplo, que la Iglesia Católica promulgara su propia palabra va a ser a través de mitos o artes. Bueno, después tenemos que el conocimiento científico se va a tener en un contexto determinado, que esto va a ser el campo científico, postulado por Bourdieu. Bueno, el campo científico, como se ve en la filmina, va a ser una elaboración teórica que va a analizar distintos fenómenos o procesos de la realidad en un momento determinado. Va a ser un contexto conflictivo y lo que se va a encargar es de recortar un pedazo de la realidad para estudiarla en ciertos momentos. En esta misma participan agentes recurrentes que lo que van a hacer es enfrentarse entre sí para perseguir un objetivo común. Este objetivo común es la autoridad científica. ¿Pero qué es la autoridad científica? La autoridad científica es tanto la capacidad técnica como el poder social, que lo que decimos es capital acumulado, legitimación de la autoridad, reconocimiento social, que el reconocimiento social hace referencia a que las personas, individuos o instituciones van a tener reglas o normas sociales, no van a ser cuestionadas, o sea, lo que la persona diga va a ser tomado como legítimo, como dije antes. Bueno, cuando hablamos de capital acumulado, se va a hacer referencia a la acumulación de un capital científico, que en esta misma vamos a adquirir competencia y prestigio, trayectoria, y vamos a obtener un nombre. El prestigio, bueno, si la persona va a tener mejores notas y prestigiosos centros educativos, va a tener mayor prestigio. Y la trayectoria va a hacer referencia al relato de la historia de determinados individuos, incluyendo instituciones dentro del campo. Tiene que ver con cuáles fueron las instituciones de las que pasó el sujeto, cuáles fueron sus investigaciones, sus presentadores y demás factores. A su vez, vamos a hablar de una jerarquía en este campo científico. Los dominantes y los dominados. Los dominantes van a ser los que van a tener una escala de poder más alta, digamos, van a estar en el nivel jerárquico más alto, y van a ser los sabios, o sea, van a ser los más experimentados, los que mayor conocimiento tengan, y van a tener un mayor prestigio de nombre, obviamente. Los dominados van a ser los residenciados, que no van a ser tan reconocidos ni experimentados, y un ejemplo, volviendo a la Edad Media, para la autoridad científica, sería justamente el que mencioné, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a tener una enorme influencia sobre las personas. Incluso, situándonos en la Edad Media, va a haber un sistema económico, digamos, de la monarquía. Incluso el monarca va a estar a favor de lo que diga la Iglesia. O sea, la Iglesia postula como que tiene una autoridad divina. Entonces, todo lo que diga no va a ser cuestionado. Va a tener autoridad sobre todas las personas. Los dominantes en el nivel jerárquico van a ser los miembros de la Iglesia, y si quiero profundizar un poco más en la Iglesia, bueno, el Papa, que va a ser el de mayor nivel, el mayor rango. Y los dominados van a ser el resto de la población de Europa, si nos situamos en Europa, ya que todos ellos van a adquirir esas costumbres. Y bueno, hasta acá básicamente llega mi tema, y si hay algún comentario. Hola, ¿todo bien? Hola, Oriana. Ahora voy a hablar sobre la siguiente pregunta, que es ¿cómo se conoce? Nosotros conocemos en el sentido de cómo nos tenemos que mover o hacer ciertas cosas, pero también y especialmente conocemos a través del sujeto cognoscente. Este sujeto presenta una duda y va a hacer todo lo posible para poder solucionarla. Y bueno, esta duda se presenta en la realidad que lo rodea. Bien. Y bueno, va a haber tres formas de que el sujeto se va a relacionar con esta realidad. Una es el modo de trabajar, que se produce a través de las relaciones productivas, que este es un vínculo muy importante del hombre con la naturaleza y los otros hombres. Después está el modo de ser, que es como la realidad es dinámica, este vínculo que tiene el hombre con la naturaleza también va a ser dinámica. ¿Y qué significa que sea dinámica? Que está en constante cambio, que nunca va a ser igual. Y después está el modo de conocer, que el individuo no es un sujeto aislado, está inmerso en una sociedad. Y a través de este individuo va a pensar a partir de experiencias, o va a interrogar esta realidad en la que está inmerso, y lo va a hacer a través de la razón, de la intuición. Bueno, después viene la otra pregunta, que es ¿para qué se conoce? Y esto se podría decir que se responde con otra pregunta más, que es ¿con qué fines u objetivos?
Y el conocimiento que se produce no solamente beneficia a, perdón, uy, ¿cómo estoy? El conocimiento Tranquila. que se produce solo beneficia a determinados agentes, y también se dice que no son apolíticos ni avalorativos. ¿Y qué se refiere con apolíticas? Que carecen de una ideología política o que no tienen, no tienen interés en los sentidos políticos. Y avalorativo es que le da más valor a ciertas personas que a otras. Bien. Y después algo muy importante, que es dentro del campo, están en constante lucha por la obtención del capital científico que... ahora voy a explicar bien qué es el capital científico. Bueno, hay muchas formas de describirlo, pero podemos decir que es un conjunto de recursos relacionados con la ciencia, o también que es el prestigio, la trayectoria, la sabiduría en el campo científico, el hacerse un nombre, con el cual recién Nadie estaba hablando, y este capital científico se clasifica en 3 grupos. Primero tenemos el capital social, que son todas aquellas instituciones o individuos a las que pueda apelar en cierto momento. Después tenemos el capital económico, que es toda esa disponibilidad de recursos monetarios que permiten contratar a determinados individuos, y estos van a tener determinadas capacitaciones, determinado prestigio, y así podemos seguir. Y después tenemos el capital cultural, que se divide en 3 modalidades. Tenemos el objetivo, que hace referencia a todo lo que está traducido en objetos, o sea, las esculturas, las artesanías, los textos. Después tenemos el institucionalizado, que hace referencia a los títulos, a los certificados. Lo que nos trata de decir es que yo no tengo que demostrar que tengo determinados conocimientos o capacidades, porque yo ya tengo un título que lo respalda. Y acá puede venir el ejemplo de un médico que cuando vos te tenés que operar no vas y le llevas un examen al médico para decirle, ay, mostrame tus capacidades. Vos ya confías en ese título que tiene. Y después tenemos el incorporado, que son aquellos conocimientos que vamos adquiriendo cuando nos movemos a través de ciertos espacios o ciertas instituciones, lugares, momentos. Esto se le conoce como hábitus. Bien. Y con esto terminaríamos la presentación. Más adelante aparece la bibliografía. Bien. Qué bueno. No se dejo de compartir pantalla. Sí, dale. Bueno, a ver, vamos de nuevo acá. Santiago, Oriana, Nadina, Fiorella y Camila. Sí, en principio, digamos, muy buena exposición. ¿Por qué? Porque, bien, Jazmín, felicitaciones a los chicos. No, porque no, es decir, supieron coordinar los contenidos de los autores, hicieron un recorte, digamos, no intentaron decir todo lo que decían los autores, sino que fueron tomando algunos elementos, algunos conceptos, y los fueron, digamos, relacionando, y los fueron relacionando muy coherentemente. Incluso, es decir, pasar de un autor a otro, viendo las relaciones que se pueden establecer. Y eso, bueno, digo, me pareció un buen trabajo, que obviamente lo que está indicando es que hicieron una lectura en profundidad de los autores. Así que buenísimo eso. Lo que les diría, y esto es una cuestión de estilo, es decir, cuando no digan, bueno, yo digamos, hasta acá llegué, digamos, si ustedes hubieran tenido que hacer una cuestión de exposición delante de un auditorio, la cuestión es, bueno, ahora va a seguir mi compañera que está, digamos, más, ha profundizado más en este tema. Es decir, estas cosas son de estilo, no digo que tienen, obviamente no tienen que ver con los contenidos, que fueron bien trabajados, salvo una cuestión que, a ver, yo pude haber entendido mal, pero por ahí lo aclaro. Cuando trabajaron los tipos de capital, el económico, el social y el cultural, estos son capitales que tienen los agentes.
no es el capital específico del campo. Digamos, el capital cultural, el capital económico y el capital social son recursos que tienen los agentes para, de ahí en más, ir conformando, ir desarrollando sus propias trayectorias. Pero el capital específico no tiene esos, en este caso el capital científico no está compuesto de estos tres tipos de capitales. Estos tipos de capitales, lo que digo, son atributos de los agentes, instituciones o personas. Sí, profe, de hecho, por eso lo separamos, o sea, de un lado pusimos capital científico y después lo separamos del capital social. Bueno, bárbaro. Sí, sí. Buena aclaración. Por ahí, aclararlo un poquitito también para todos. También bien elegidos los ejemplos, es decir, cuando que me parece que ayudan a que se entienda y se comprenda más lo que estaban diciendo, y además, bueno, buscaron ejemplos que no son comunes, digamos, que no eran los de los autores, o sea que eso también implica que tuvieron un grado de elaboración, es decir, bastante digamos, que le llevó bastante trabajo. Así que desde mi punto de vista, muy buen trabajo. Yo voy a abrir hoy, después que terminemos la clase, un espacio y le pido que me manden el Power y con los nombres y todo, así después yo les hago una devolución por escrito y además también diciéndoles un poquitito la nota, pero desde ya, digamos, es una muy buena evaluación y muy buen trabajo y bueno, y comprendieron la consigna, que no es repasar todo lo que los autores dicen, sino ir buscando aquellos contenidos que puedan ser utilizados en una exposición de la charla. Así que, reitero, muy buen trabajo de todos y todas. Así que aprecio mucho el nivel de profundidad con que leyeron y con que después se expusieron. Bueno, profe, muchas gracias. No sé si No, por favor. Gracias. No, de nada. Gracias, profe. No, para nada. No sé si algunos de los compañeros, ya Brian dijo, y Jazmín ya los han felicitado, así que, no, Brian estaba entrando, y Jazmín ya los ha felicitado, no sé los otros compañeros de ustedes si quieren agregar algo. No, a ver, qué sé yo. Bueno, es decir, irán sumando después apreciaciones. Bien, chicos, Laura, ¿querías decir algo? Bien, Antonio, bien. Bueno, bárbaro. Yo después incluso voy a subir la exposición al aula 24 o el Power, cosa de que después les sirva a ustedes, digamos, también para repasar, si es que quieren volver después a unidad 1, sobre todo, digo, para el primer parcial. Bien. Hasta aquí. Ahora yo me voy a sacar esto y vamos a empezar con los contenidos. Buenísimo, han tenido... Pueden aplaudir. No están las manitos esas que aplauden y todo eso, pero bueno, se puede. Igual ya han aplaudido con los comentarios. Bien. Profe. Sí. Antes que arranque con la clase, ¿le puedo hacer una consulta respecto a lo del test de lectura que tuvimos el sábado? Que tuvieron el sábado. Sí. Sí. No, si puede aclarar bien cómo va a ser el promedio entre las notas de los test y cuál era el porcentaje de la materia que abarcaba, ¿no? Porque a mí particularmente me fue mal, pero porque de apurada no leí que había que marcar las opciones incorrectas. Y marqué lo que era correcto y bueno, después cuando lo quise ver me quise morir, pero eso me pasó de apurada y bueno, quería saber cómo era para promediarlo después. No, a ver,
digo, el promedio de las notas de los test es un promedio simple. Se va sumando lo que ustedes obtuvieron y se divide por el número total de test, que creo que son 5. De test de lectura. Por ejemplo, no hay test de la unidad 4 y después creo que las 5 y las 6 van juntas, o las 6 y las 7 van juntas. Puede ver la revisión, aportaría mucho. Ah, ya se puede ver, ya está la revisión, perfecto, bueno. No, mira, ya, la revisión ya se puede ver. Igual, yo les digo, después lo voy a ver y voy a ir viendo, es decir, si hubo algunos inconvenientes en algunas preguntas y esas las vamos a ir aclarando también. Eso, digo, ahora no tuve tiempo de verlo, porque bueno, tuve un domingo un poquitito cargado en lo social, así que no pude ver en detalle las respuestas de ustedes. Pero en esta semana los voy a ver y si quieren el lunes obviamente hacemos una charla de tipo general, como para ver un poquitito cuáles fueron aquellas preguntas que tuvieron un mayor grado de dificultad. Con respecto a lo que decía Carolina, ahí es como les decía, un promedio simple. Uno, con esto, ¿qué quiero decir? Puede tener por ahí una nota un poquito baja en uno y la puede tranquilamente levantar con los otros test de lectura. Y después, ese promedio, ¿cuánto pesa? Pesa un 20% en la nota final, digamos, en esa nota que ustedes tienen que llegar o superar el 6. Reitero, si el promedio de los test es 6 puntos, esto se convierte en un punto 20 para componer la nota final. Es decir, obviamente, si el promedio es un 8, el componente... además, todo... ¡Uy, qué lío! Bueno, eso yo me olvidé de decirles, discúlpenme, chicas, chicos, que vieran porque por ahí había opción incorrecta. Discúlpenme, yo me olvidé de avisarles, pero bueno, lo podemos subsanar para los próximos. Digo, si el promedio es 6, bueno, si el promedio es un 8, es todo correcto. Sí, no, a veces uno... por ahí, digamos, hay una especie de presión, no, Winiverse, lo que pasa es que por ahí yo sé que ustedes están presionados porque dicen, bueno, 15 minutos no me va a alcanzar, entonces leen la pregunta o la consigna y no leen la cuestión de que hay algunas que hay que señalar precisamente la opción incorrecta. Pero vuelvo a decir, bueno, si ustedes tienen un 8, eso sería en la nota final un punto 1.6. Por lo tanto, digo, eso es cómo se compone cuál es el peso de los test y cómo llegamos a esa nota y cómo llegamos a la nota final. O a lo que esto pesa dentro de la nota final. Pero bueno, es decir, ya ahora ya saben que hay opciones incorrectas. Vuelvo a pedirles disculpas por no haberles avisado antes, pero yo creo que todos están en condiciones de revertir por ahí o de incrementar una primera nota que puede haber sido un poquito baja por estas cuestiones. Pero no se hagan problema. Hay otros test, los vamos a trabajar, como les digo, estas respuestas para el parcial, así que digo, es una instancia en donde todos podemos aprender. Y bueno, es lo que vamos a hacer. Bien. ¿Alguna cuestión con respecto a lo que habíamos visto de Marx? ¿Quedó alguna duda? ¿O empiezo ya con Durkheim y vamos adelantando y después si surgen dudas me las preguntan?
alguna cuestión con Marx, leyeron el artículo de Bottomore, sobre todo la parte, digamos, que él le pone mucho más énfasis y le da mucha más extensión a la continuidad del pensamiento de Marx, y ahí les reitero lo que dije: busquen los ejes en los cuales se ordena el pensamiento, no le den tanta importancia a los nombres, se van a volver locos con los nombres porque hay muchos. Fíjense los ejes de discusión, que lo marca Bottomore, después que hubo, bueno, una posición esquemática, un revisionismo y digamos, el pensamiento austríaco que lo intenta poner énfasis en las cosas científicas. Esas líneas de pensamiento recorran, eso es lo que, digamos, centren la atención allí. Bien, cronológicamente, y esto no quiere decir que haya una continuidad en el pensamiento ni en, digamos, el sentido o la orientación de los contenidos, sino que, como digo, bueno, cronológicamente el nombre o uno de los autores que más se destacó dentro de la sociología después de Marx fue precisamente Emilio Durkheim. Emilio Durkheim fue un sociólogo francés, él, digamos, actuó entre el siglo XIX y principios del siglo XX, y esto un poquitito hace referencia a el momento histórico. Yo creo que ustedes escucharon hablar de los gloriosos 30, digamos, que fueron los, económica, social y políticamente, se le dio esa denominación a los 30 años que siguieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, digamos, esos no fueron los primeros gloriosos 30, uno podría decir, hubo unos gloriosos 30 anteriores, que fueron desde finales del siglo XIX hasta 1914, que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron las mismas características. ¿Qué quiere decir las mismas características? Expansión de un sistema, digamos, económico que hoy conocemos como capitalismo, digamos, que te llevó a un crecimiento económico casi a nivel mundial, digamos, todas las economías crecieron. Esto también llevó a que se incrementaran los niveles de calidad de vida de, por lo menos, digo, los habitantes europeos, y en algunos casos, digamos, también, bueno, obviamente en Estados Unidos de Norteamérica, y en algunos casos también de América Latina y el Caribe. Pero, digo, fue una etapa de crecimiento económico, y por lo tanto también de cierta, digamos, estabilidad política, como también esto les comentaba, digamos que sobre todo en el panorama europeo, después de la caída de Napoleón, se abre un periodo de tranquilidad, en el sentido de que las grandes potencias no se van a enfrentar directamente entre sí, y esto por eso digo hasta 1914, sino que va a haber por ahí enfrentamientos, pero que van a ser en las periferias. Digo, hay un periodo, si se quiere, de una relativa paz, digamos, horizontal. También en ese periodo hubo en algunos momentos el conflicto social, digamos, se profundizó, y esto digo, el conflicto entre trabajadores y empresarios, el punto álgido fue en 1948, pero después, digamos, este conflicto no es que desaparece, pero toma, digamos, más un carácter, digamos, político-institucional. Por lo tanto, digo, no es que no haya conflicto entre los sectores sociales, sino que estos se manifiestan, digamos, a través de la acción de partidos políticos. Fíjense, sobre todo, entonces se ve en el artículo de Bottomore,
en la importancia que toman, digamos, las reelaboraciones de Marx en el Partido Socialdemócrata Alemán, qué sé yo. Lo que quiero decir, si bien en época de Marx el conflicto social estaba mucho más intensamente planteado y por lo tanto era mucho más visible, en la época de Durkheim no es que desaparece, pero toma un carácter, un carril, uno podría decir, más de tipo institucional. Entonces, es decir, por eso Durkheim va a hacer mucho más hincapié en una visión armónica de la sociedad más que en una visión conflictiva. Aunque no niega el conflicto, está bien, después vamos a ver, le da una valoración que no es positiva, como si se lo da Marx, pero eso es otra historia. Pero, digo, el conflicto está, pero lo que él está viendo más es esta cuestión de cierta estabilidad en las sociedades, no solo de cierta estabilidad, sino de un crecimiento sostenido, y tal es así que, fíjense también, y esto de alguna forma es un hecho saliente en la historia de los países europeos, para los habitantes de estos países, el estallido de la Primera Guerra Mundial no solo fue un hecho, digamos, traumático en cuanto a lo que esto significaba por el ejercicio de la violencia, sino que fue, digamos, un punto de inflexión muy fuerte. ¿Por qué? Porque precisamente estos primeros 30 gloriosos, lo que había generado en la población en general, y esto no digo solamente en el campo de las ciencias económicas y de las ciencias sociales, es decir, sino también digo como una percepción, si se quiere, de la población en general, de que se estaba ante un momento en el cual, digamos, íbamos a entrar en un progreso indefinido. Digamos, no quería, ¿qué es lo que quería decir? Que día a día íbamos a estar mejor y que las generaciones que nos continuasen iban a tener una vida mucho mejor que la nuestra. Esto se corta fundamentalmente en 1914, es decir, y 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial, es como una vuelta, una regresión a, digamos, la barbarie, por decirlo de alguna forma. Bien, en ese contexto escribe, digamos, y actúa Durkheim. Tengan en cuenta, Durkheim muere en 1917, o sea, muere todavía cuando se estaba desarrollando el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Pero vivió todos los otros años en esta relativa armonía, en esta cuestión de ustedes, si ustedes quieren, en donde hay un conflicto, pero este conflicto toma canales institucionalizados y por lo tanto de alguna manera también se genera esta idea, esta sugestión de que aún el conflicto puede ser acotado, puede ser manejado y puede ser controlado en el sentido de no impactar fuertemente en la sociedad, digamos, modificándola o destruyéndola, por decirlo de alguna forma. Bien, la otra cuestión que me parece que también hay que señalar, o que quiero señalarles antes de empezar a ver el andamiaje conceptual propio de Durkheim, es que Durkheim y el autor que vamos a ver después, que es Weber, de alguna forma comparten una etapa que es la de tratar de precisar cuál es el objeto y cuáles son las características de la sociología como ciencia particular. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Se acuerdan que yo les decía? En Marx nosotros tenemos, digamos, esta coalescencia de
una vertiente de la filosofía social, de la crítica social y de la ciencia social, y también, digamos, una cuestión en donde, les decía, Marx la obra de Marx lleva tanto a consultas de economistas, sociólogos, políticos, antropólogos, historiadores, es decir, tanto Marx como el otro sociólogo o que nosotros estuvimos hablando, que es Augusto Comte, tienen esta concepción de la sociología como una ciencia global, que incluye aspectos, ya les digo, económicos, políticos, históricos, etcétera, etcétera. Durkheim y Weber lo que van a intentar es precisamente, digamos, particularizar la mirada de la sociología. Darle a la sociología una entidad específica. Por eso, fíjense ustedes que una de las obras, digamos, o de los textos más mencionados de Durkheim y más significativos de su elaboración, es precisamente las reglas del método sociológico. Y fíjense que, digamos, también Argenti y Aznar empiezan por allí. ¿Por qué empiezan por allí? Porque allí Durkheim va a dar lo que es su definición de la sociología y del objeto de la sociología. ¿Y esto es por qué? Porque en esa época, digamos, la cuestión era que si un conocimiento se presentaba a sí mismo como científico, tenía que señalar dos cosas. Una, cuál era su objeto de estudio, y la otra, cuál era su método. Digamos, esto, ¿por qué digo? Bueno, esto porque ya en época de Durkheim, la disciplina que paradigmáticamente ostentaba el calificativo de ciencia era la biología. Y la biología tenía su propio objeto de estudio y su propio método, su propia forma de indagar ese objeto. Por lo tanto, Durkheim, ustedes lo van a ver en el artículo de Argenti y Aznar, y nosotros lo vimos a través de la lectura de los textos de Durkheim, permanentemente, digamos, va a estar haciendo referencia a esto. Y en las reglas del método sociológico hay, digamos, varias cuestiones, pero vamos a empezar por una. Y es su definición de lo que es el objeto de la sociología. Él dice, bueno, el objeto de la sociología son los hechos sociales. A ver, y uno diría, bueno, bárbaro, sí, pero ¿qué son los hechos sociales? ¿Qué podemos entender por hechos sociales? Él dice, bueno, los hechos sociales son formas de hacer, de pensar, de sentir, que están presentes en el término medio de los individuos de una sociedad particular. Acá, digamos, dos o tres cosas. Lo primero que él dice son formas de hacer, de sentir y de pensar. Digamos, abarca dimensiones, y valga la redundancia, bastante abarcativas en sí mismos. Pero, digamos, lo señala. Y él dice, bueno, que están presentes en el término medio. ¿Qué quiere decir? Pueden no estar en todos. Y después él va a decir, bueno, pueden estar incluso en un grupo, como por ejemplo los grupos profesionales, que tienen formas de hacer, tienen sus propias cuestiones éticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice, bueno, en lo general están presentes en el término medio de los, es decir, en la mayor parte de los integrantes. Y la otra cuestión que él dice es de una sociedad particular. Y esto, ténganlo presente, digamos, para Durkheim no hay un modelo ideal o un modelo natural o un modelo paradigmático de sociedad. Para Durkheim lo que existen son sociedades diferentes.
Digo, esto rompe un poquito con algunos de los postulados de Comte que dicen, bueno, la última etapa de la sociedad es la etapa positiva, etcétera, etcétera. Durkheim dice, yo en esto no me meto, eso es metafísica, lo que tengo delante mío, y acuérdense que lo mismo dijo Alexis de Tocqueville, son sociedades diferentes. Por lo tanto, las formas de hacer, de pensar y de sentir son propias de cada sociedad. No podemos decir que hay cuestiones universales, es decir, eso Durkheim no se va a atrever a decir. Bueno, es decir, hay sociedades particulares. Bien, ahora, estas formas de hacer, de pensar y de sentir tienen determinadas características. Y por eso es que se los reconoce como hechos sociales. ¿Cuáles son esas características? Durkheim dice, bueno, la primera característica, y que de alguna forma es una consecuencia lógica de la definición que él da, es que estos hechos sociales son supraindividuales. ¿Qué quiere decir? Que atañen, que corresponden, que se encuentran en más de un individuo. Están por sobre lo individual, son supraindividuales. La otra cuestión que dice Durkheim es los hechos sociales son externos a los individuos. Él dice, bueno, están antes de que nosotros nazcamos y seguramente van a seguir después que nosotros dejemos de estar por estos barrios. Pero a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que son externas? Y bueno, qué sé yo, a ver, ¿cómo, no sé, los códigos de ética de un determinado colegio profesional? Cuando nosotros entramos, esos códigos ya estaban. Seguramente nos jubilaremos, y los códigos van a seguir estando. Por ahí no los mismos, por ahí se cambiaron algunos, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero siempre va a haber una cuestión de código de ética. Un ejemplo más general, la lengua o, digamos, el lenguaje en el que hablamos. ¿No? Es decir, obviamente que estuvo antes de que a nosotros se nos ocurriese nacer, o que, digamos, a nuestras madres se les ocurriese que teníamos que venir a este mundo, y después que nosotros nos vayamos de él. Entonces dice, bueno, es externo al individuo, es decir, está afuera, está en la sociedad, está en el grupo, pero está afuera. Y la tercera característica, que acá esta externalidad se convierte en algo interno, Durkheim dice, son coercitivos, se imponen al individuo. Por eso que, digamos, muchas veces lo tomamos como algo total y absolutamente individual, como algo total y absolutamente personal, pero en verdad nos fueron impuestos. Ahora, fíjense acá la relación, digamos, como Durkheim con otros conceptos, sin embargo, está señalando una misma característica que la habíamos visto en Marx. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Para Marx las relaciones sociales se imponen, son impuestas. Están precisamente en estas formas de, digamos, de apropiación y de transformación de la naturaleza. Durkheim está diciendo lo mismo. Digamos, él no va a hablar en principio de relaciones, aunque sí después, digamos, lo va a mencionar muchísimo la cuestión de las relaciones sociales, pero él va a preferir hablar de hechos sociales. Y va a decir, bueno, los hechos sociales se imponen, están afuera. Es decir, él dice, bueno, yo tengo deberes como padre, como hermano, como docente, etcétera, etcétera. Todo esto son hechos sociales. Por eso que, digamos, para Durkheim, esta cuestión de que los hechos se impongan va a estar también muy relacionada con la cuestión de la institucionalidad. Por eso, él va a decir, bueno, que muchos de estos hechos están plasmados en instituciones. En instituciones, digamos, no quiere decir organizaciones, sino que él habla, digamos, no quiere decir solamente organizaciones ni nada por el estilo, sino que él habla de
conjuntos de patrones de conducta, de reglas de conducta, de leyes, de cuestiones, digamos, si se quiere, de mitos que nos van de alguna forma dando una interpretación de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que él va a decir, bueno, que la sociología es la ciencia que estudia las instituciones, su génesis y su desarrollo. Su génesis, ¿qué quiere decir? Su origen, su forma, digamos, el cómo se originaron y su desarrollo. Pero, digamos, en verdad, lo que él, digamos, después nos, a través de sus, de las diferentes textos y de las diferentes investigaciones, lo que vamos a ver que, en verdad, a Durkheim le interesa no es solo esta cuestión de cómo las instituciones nacen y se desarrollan, sino precisamente cómo ese nacimiento y ese desarrollo tiene que ver con la interacción y la relación que estas instituciones tienen con los individuos o con los sujetos. Porque él dice, bueno, la sociedad es algo superior a los seres humanos. La sociedad no es la sumatoria de los individuos, es algo más. Pero para, digamos, objetivarse, no dicen esos términos. Dice, bueno, para realizarse, para manifestarse, necesita a los individuos. Por eso que Durkheim está diciendo, bueno, a ver, lo social tiene que ver con las instituciones, pero también tiene que ver con aquello que, digamos, se nos fue imponiendo. Se nos fue imponiendo por la fuerza, digamos, quiero decir, por una acción de una fuerza física. No. Dice, bueno, podemos, qué sé yo, no hablar en la lengua de digamos, si estamos viviendo en, por ejemplo, qué sé yo, podemos no hablar acá en Argentina en castellano, podemos hablar en polaco. ¿Alguien nos va a sancionar? ¿Vamos a tener que pagar una multa por eso? No. Ahora, se nos van a dificultar una serie de relaciones sociales, ¿no? Tales como, qué sé yo, ir a comprar 2 pastelitos, ¿cómo lo decimos? ¿No? Como en alguna cosa tenemos que ver cómo traducimos. Por eso él dice, bueno, no es un acto de fuerza física, sí es una imposición. Por lo tanto, digamos, los hechos sociales tienen esta definición. Son estas formas de hacer, de pensar y de sentir, pero que son supraindividuales, externos a los individuos y que tienen un poder de coerción o de imposición, si ustedes quieren. Por lo tanto, él dice, bueno, nosotros, desde el punto de vista de la sociología, va a ser nuestro objeto de estudio. Bueno, Durkheim discute bastante con los economistas, por ahí se enoja, qué sé yo, pero digamos, lo hace ¿por qué? Porque de alguna forma también tiene que diferenciarse precisamente, o quiere diferenciar a la sociología de, digamos, la economía, que en esos momentos, es decir, y esto, recuerden lo que decía Marradi, digamos, la economía como ciencia social, siempre tuvo la ventaja de poder tener unidades de medida que la sociología, la antropología, la ciencia política no las tenía, y si hoy las tiene es porque de alguna forma las elabora y las crea. Entonces, bueno, Durkheim quiere separarse y al mismo tiempo darle la misma entidad a la sociología que a la economía, que a la historia, que a la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiere también diferenciar la sociología de la economía, la psicología y, digamos, otras ciencias sociales. Ahora, yo les decía que en esos momentos el ejemplo, si se quiere, de saber científico era la biología. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con la otra pata de lo que sería un conocimiento científico. Les aclaro, es decir, yo no voy a seguir el orden en la exposición que sigue Argenti y Aznar, aunque voy a tomar los mismos puntos que ellos, digamos, para transmitirles a ustedes la cuestión de Durkheim.
pero voy a hacer un ordenamiento un poquito distinto. Es decir, porque me parece que qué sé yo, lo que tengo que decirles tiene otro punto de coherencia con respecto a cómo ellos ordenan la presentación de Durkheim. Entonces, siguiendo con esto de que la sociología tiene que ser una ciencia, digo, bueno, si ya precisamos el objeto de estudio, ahora quedaría la cuestión de cuál es el método. Digamos, cuál es la forma en que nosotros tenemos de conocer ese objeto de estudio. Hasta acá me voy explicando con algún nivel de claridad, o vuelve para atrás. Bárbaro. Si no, regreso, no tengo problema. Él dice, bueno, buenísimo. Dice, y como les decía, la ciencia o el saber es precisamente biología. Por lo tanto, la biología, ¿en base a qué avanzó? A algo que ustedes lo mencionaron en Marradi, que es el método experimental. ¿No? Pero ¿por qué lo pudo hacer? Bueno, porque la biología puede meter una serie de fenómenos en el laboratorio. ¿No? Ahora, ¿la sociología puede hacerlo? No. Es decir, no podemos, es decir, meter en el laboratorio, qué sé yo, ver cuáles son los factores culturales que hay que incentivar para elevar el nivel de xenofobia en una población. Es decir, no hay laboratorio que lo pueda contener, para ver, bueno, a ver cuáles son aquellos elementos culturales que hacen aparecer al otro diferente como algo peligroso. Eso no lo podemos hacer. Entonces, es decir, ¿qué hacemos? No podemos hacer ciencia social. Y ahí es donde Durkheim va a tomar algunas cosas y va a plantear algunas diferencias. ¿Qué es lo que él va a tomar de la imagen de la concepción de ciencia que en esos momentos estaba vigente en los países europeos? Y él va a tomar una cuestión que es el partir de un enunciado o de una afirmación que no se pone en duda y que ustedes, si quieren, recuérdenlo, que ya el que lo dice con toda claridad es Anderegg, que existe una realidad exterior a el científico o al sujeto que va a conocer. Y que esa realidad exterior es objetiva. ¿Cómo lo dice Durkheim? Él dice, bueno, el punto de partida de la sociología es tratar a los hechos como cosas. Dice, bueno, como cosas materiales, no, como dato. ¿No? Es decir, como realidad empírica. ¿Y de dónde viene esta cuestión de tratar a los hechos como cosas? Él dice, bueno, ¿por qué? Porque, digamos, hay una realidad externa a nosotros y que es objetiva. ¿Objetiva en qué sentido? En el sentido que no podemos modificarla por un simple acto de voluntad individual. Digo, Durkheim cuando dice hay que tratar a los hechos como cosas, está diciendo no los podemos modificar por un solo acto de voluntad individual. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Tienen existencia propia. Ojo, esto no quiere decir que no se puedan modificar, ¿no? Pero dice, los hechos sociales obviamente se modifican por procesos sociales, no por el acto de voluntad de un individuo. Sería bárbaro eso y los ministros de trabajo no tendrían ningún tipo de problema si la desocupación pudiera bajarse según la voluntad del ministro de turno. Pero no se puede hacer. Así no se hace.
Digamos, ahí es necesario toda otra serie de elementos para revertir ese tipo de situación. Esto es lo que está diciendo Durkheim. El punto de partida es este, es tratar a los hechos sociales como cosas. Es decir, es algo externo a nosotros, es algo que tiene su propia existencia y que tiene su propia forma de moverse, evolucionar, transformarse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, dice, aceptado esto, y él dice que esto, y esto vale la pena aclararlo, él dice, es una actitud mental de los investigadores. Lo que él está diciendo es, acostumbrémonos a esto, a que lo que está fuera de nosotros es algo que tiene su propia existencia y que en principio conocemos poco. Sabemos muy poco de eso. Ahora, sentado esto, él va a decir, bueno, lo que pasa es que la sociología hasta ahora fue de los conceptos a las cosas y no de las cosas a los conceptos. Es decir, lo que están también marcando Durkheim es que él toma una posición, en principio, de corte inductivista. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el inductivismo, ustedes saben, fue aquella corriente que dice, bueno, el conocimiento empieza por la observación de los hechos. Yo observo el fenómeno, lo vuelvo a observar, o el objeto, qué sé yo, observo si hay la relación que a mí me interesa, etcétera, etcétera, constato que está una y otra vez y otra vez y otra vez, hago los registros y a partir de allí puedo establecer un enunciado o una ley general. Él lo que dice es esto, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es observar, y observar los hechos, los fenómenos que queremos estudiar, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que son cosas que, es decir, si bien nosotros, y esto lo dice, uno de los problemas que tenemos en sociología es que como estamos en contacto con esos objetos, creemos que los conocemos. Pero en verdad lo que tenemos, el conocimiento que tenemos de esos objetos, y acá vuelvo a Anderer y a Marradi, es un conocimiento de tipo vulgar. Es decir, sabemos cómo movernos con ellos, sabemos, digamos, cómo, si se quiere, nos podemos manejar instrumentalmente con eso, ¿no? Pero en verdad no sabemos científicamente qué es lo que son. Nosotros, digamos, podemos relacionarnos con instituciones estatales. Ahora, ¿sabemos por eso qué es el Estado? No. Obviamente que vivimos en familia. ¿Sabemos científicamente lo que es una familia? Entonces, lo que él está diciendo es esto. Acá tenemos un problemita con esto, qué sé yo, etcétera, etcétera. Por eso que él va a decir, bueno, aceptado que los hechos sociales son cosas, lo primero que tenemos que hacer, digamos, es tratar de elaborar una definición de los hechos que queremos conocer, de los hechos que van a ser objeto de una investigación específica. Ahora, uno le diría, pero, a ver, don Emilio, ¿cómo vamos a dar una definición si no los conocemos? No, dice, está bien, la definición va a ser cuando nosotros terminemos la investigación, pero antes nosotros tenemos que recortar un espacio de la realidad. Digamos, tenemos que focalizar, tenemos que particularizar. ¿Por qué? Porque no podemos conocer el mundo y sus alrededores. La ciencia es un conocimiento que se basa en cuestiones específicas. Entonces, bueno, pero ¿y cómo hacemos la definición? Él dice, bueno, hagamos la definición a partir de acercamientos sucesivos. ¿Qué quiere decir? Bueno, en una primera definición, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y bueno, vamos a encontrar aquellos aspectos, aquellas propiedades, dijera Marradi, digamos, más evidentes y más salientes, si se quiere, de los objetos de indagación. En base a eso, bueno, vayamos definiéndolas. Entonces, a ver, les doy un ejemplo. Cuando él define
por ejemplo, la educación, él dice que es la acción ejercida por una generación adulta sobre otra que todavía no lo es, para, dice, suscitar en ella un conjunto de estados intelectuales, morales, y no me acuerdo qué otra cosa, que la sociedad en su conjunto necesita y el grupo particular al cual están destinados, digamos, reclama. Fíjense lo que él está diciendo. Para él, ¿qué es la educación? Es una relación entre generaciones, que tiende a ¿qué? A transmitir determinados saberes, determinadas competencias, determinadas formas de hacer y de sentir. ¿Quién lo necesita? ¿El individuo? No, la sociedad en su conjunto. Pero no solo la sociedad en su conjunto, sino aquellos grupos particulares que existen en esa sociedad. Quiere decir las distintas profesiones, grupos laborales qué sé yo, o de actividades, o religiosos, etcétera, etcétera. Pero digo, fíjense cómo él arma una definición de lo que es educación. Él no está diciendo que la cosa sea para el desarrollo del individuo, no, él dice, bueno, yo tengo esto es lo primero que veo. Después va a ir, digamos, profundizando en algunas cosas o en otras. O cuando, por ejemplo, define la religión. Él dice, bueno, ¿qué es lo específico de la religión? Digamos, que haya ritos. No, bueno, hay ritos en otra serie de cuestiones que no son religiosas, por lo tanto no es esto lo específico, ¿no? Que la religión tenga que ver con la existencia de una divinidad, no siempre. Hay religiones que son totalmente ateas, es decir, no tienen Dios. Entonces, no es esto lo que define las religiones. Bueno, ¿qué es lo que define las religiones? Y lo que define las religiones es que hay algún ámbito que se considera sagrado. Él dice, bueno, es la sacralidad el elemento que distingue a la religión. La sacralidad quiere decir aquel ámbito en el cual los seres humanos, digamos, nos manejamos en una forma diferente a lo que cotidianamente hacemos. Es decir, qué sé yo, uno no va a un lugar que considera sagrado, qué sé yo, mugriento, todo desordenado o medio mamado, que yo, cosas no las hace. Es decir, bueno, ¿por qué? Bueno, porque es decir, estamos ante un lugar que es diferente. Es decir, uno va con cierta cuestión de reconocimiento, de recogimiento, de cuestión de humildad, etcétera, etcétera. Entonces él dice, bueno, lo propio de las religiones es esta sacralidad, esta cuestión de un ámbito de lo sagrado. Ahora él dice, bueno, pero ¿por qué insistir tanto en una primera definición? Por esto que él estaba diciendo, nosotros no podemos abarcar, digamos, toda la sociedad. Si cuando investigamos, cuando vamos a conocer, nos vamos a centralizar en un conjunto de hechos sociales. Entonces, lo que tenemos que dejar bien claro es cuáles son esos hechos sociales. Por eso una primera definición, ¿no? Y una vez que yo los defino, dice, tengo que aceptar que todos los que correspondan a esa definición, yo los tengo que incluir y tengo que trabajar con ellos. A ver, digo, con el ejemplo de la religión. Sí, yo, digamos, siguiendo a Durkheim, digo, bueno, lo que particulariza o lo que me hace reconocer a las religiones es que en esas actividades haya un ámbito que le damos y le otorgamos el carácter de sagrado. Yo puedo decir, bueno, a ver, lo del gauchito Gil y la difunta Correa son religiones. Obviamente, agarrar un sacerdote me va a decir, estás totalmente choborra, mirá lo que estás diciendo. Puede ser. Yo no estoy diciendo que sean de las mismas características que la religión católica apostólica romana. Pero tanto una como otra definen una porción de la realidad como sagrada, y a la cual yo me tengo que referir y con la cual me tengo que relacionar de una manera diferente. Entonces, es decir, lo que dice Durkheim es, una vez que yo hago una definición, ¿no?, tengo que incluir a todos los hechos que entran en esa definición.
Y él agrega 2 o 3 cosas más. Dice, cuando vamos a definir científicamente, lo primero que tenemos que descartar es el conocimiento vulgar. Y acá, por eso yo les comentaba que no coincidía con la posición de Anderegg de que el conocimiento científico sea una continuidad del conocimiento cotidiano. No lo es. Es decir, Durkheim dice, el conocimiento cotidiano, el conocimiento vulgar, no nos sirve para definir científicamente los hechos de investigación. Y la otra cuestión que dice también Durkheim es, ojo, tengamos en cuenta, pero tengamos en cuenta críticamente las definiciones anteriores, y las definiciones de otros pensadores, otros investigadores. Dice, tenemos que someterlas a crítica. Primero, ¿por qué? Bueno, porque si son muy anteriores, seguramente estos hechos se modificaron y ya no se corresponden con las definiciones que habían dado los autores anteriores. A ver, un ejemplo que se me ocurre, Pierre Bourdieu tiene todo un artículo criticando el concepto de clases sociales de Marx, diciéndole, bueno, en el siglo, digamos, 20 no podemos, siglo XXI, es decir, no podemos todavía seguir atados a la definición de clase social que da Carlos Marx. ¿Por qué? Porque la construcción de las identidades son totalmente diferentes. Bien, esto es lo que está diciendo Durkheim. Digamos, primera cuestión, entonces, y esto por eso digo, desde la cuestión metódica, primera cuestión es definamos. Es decir, el primer requisito es tratar a los hechos sociales como cosas. El segundo es, iniciamos una investigación, definamos cuál es el conjunto de hechos que queremos investigar. Para esto hay una cuestión de crítica, hay una cuestión de observación y hay una cuestión de ruptura con el conocimiento vulgar o el conocimiento cotidiano. Dice, bueno, una vez que nosotros tenemos definido, qué sé yo, llegamos al conocimiento, no, ni por joda, ¿no? Porque, bueno, para definir no quiere decir que conozcamos, quiere decir delimitar, como el mismo término, digamos, responde o significa de acuerdo a su raíz latina. Definir es poner límites. Entonces, bueno, yo delimito lo que quiero observar. Dice, bueno, ya los tengo, esto que sé yo, tengo este conjunto de hechos, y él va a decir, bueno, que esto después lo vamos a ver cuando, si ustedes leyeron Argente y Aznar, lo van a ver cuando estos autores focalizan el análisis en la división del trabajo social. ¿Por qué? Porque algo que va a decir, bueno, una vez que nosotros tenemos que definidos estos hechos, una de las cosas que tenemos que hacer es ver si son normales o patológicos. Y acá les digo, si bien el término de patológicos ha dejado de usarse dentro de las ciencias sociales, vale la pena un poquitito hacer referencia a hacia dónde apunta Durkheim. Porque él dice, bueno, sí, tenemos que ver cuáles son normales y patológicos. Ahora, ¿cómo definimos lo que es normal? ¿Cómo definimos lo que, y por lo tanto, lo que es patológico? Él dice, bueno, en biología no tienen problema. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque es decir, hay alguna cosa que está funcionando mal dentro de ese organismo, digamos, esto es una cuestión patológica. ¿Por qué patológica? Porque su funcionamiento no ayuda al mantenimiento del todo que es ese organismo. Entonces, bueno, ahí yo puedo detectar lo patológico. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona. Ahora, en el caso de las sociedades, lo que puede ser, digamos, patológico para uno es totalmente normal para lo otro. Por lo tanto, él dice, yo no tengo un modelo universal de sociedad por la cual pueda decir, mira, esto es patológico, esto es normal. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el criterio? Ahora, fíjense lo que él dice. Hay sociedades particulares. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que Durkheim va a decir? Bueno, lo normal o lo patológico lo tenemos que establecer a partir de cada sociedad particular. Esto, digamos,
no hay una regla general, una regla universal, y esto un poquitito Durkheim lo va a decir oponiéndose a Comte, con la cuestión de, bueno, que hay cosas que son disfuncionales a nivel internacional. No, va a decir Durkheim, no, acá hay cuestiones que tenemos que ver a cada sociedad particular. Bueno, si vemos a cada sociedad particular, nuevamente, ¿cuál es el criterio? Y el criterio que Durkheim va a tomar es un criterio de tipo estadístico. Él va a decir, lo normal es aquello que está presente en el término medio de los individuos de una sociedad, ¿no? Y que además perdura en el tiempo. Lo patológico va a ser aquello que no está presente en el término medio de los individuos de una sociedad y que perdura durante un lapso corto dentro de esa sociedad. A ver, sé yo, no, hace hasta inicios de la segunda mitad del siglo pasado, esto está, digamos, hay un texto muy interesante que se llama El país de las sombras largas, creo que es de Yeats, que fue un premio Nobel, que, digamos, describe una conducta de las personas, digamos, mayores en el Ártico, entre los esquimales. ¿Cuál es esta conducta? Que llegado a determinado momento de la vida, las personas mayores, digamos, una noche, digamos, cualquiera, deciden irse a dormir afuera, afuera del iglú, qué sé yo, decidían, hoy no. En esos momentos decidían, o se iban a dormir afuera del iglú. ¿Qué quiere decir que se iban a dormir afuera del iglú? Que al otro día terminaban, digamos, aparecían congeladas, fiambrecito, etcétera, etcétera. Y uno podría decir, che, esto es jodidísimo. Como las personas mayores, los ancianos que dicen que son los que hay que cuidar, son los que acá se van y se autoeliminan. Bueno, ¿cuándo pasaba esto? ¿En determinada edad, qué sé yo? No, en determinado momento de la vida. ¿Cuál era ese momento de la vida? Cuando estas personas se quedaban, digamos, sin dientes, sin dentadura. ¿Por qué? Porque mientras tuvieran dentadura podían masticar el cuero de los osos, los elefantes marinos, las focas, qué sé yo, todo, o de los otros animales, para que se pudieran hacer abrigos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se decía? Bueno, aportan una cuestión a la supervivencia de la sociedad. Cuando esto ya no pasaba, el mantener una vida en lo que en esos momentos eran condiciones extremas y una vida que no aportase nada a la comunidad, en verdad era un esfuerzo sobrehumano para toda la comunidad, ¿no? Por lo tanto, la costumbre era, digamos, que fuesen a dormir afuera. Uno diría, che, esto a mí me parece re jodido, de acuerdo con ustedes, ¿no? Pero digo, para ese pueblo, en esos momentos, esto era total y absolutamente normal. No era ningún hecho patológico ni nada por el estilo. Entonces, digo, fíjense cómo él dice, bueno, es decir, esto a mí, digamos, me repugna, pero yo lo tengo que tomar dentro de esa sociedad como un hecho normal. Y él dice, bueno, no solo el hecho normal está dentro de cada sociedad, sino también dentro de cada momento de esa sociedad. Como les decía, esto fue, digamos, durante la primera mitad del siglo pasado. Hoy esto no pervive en los países, en la etnia esquimales, digamos, en el Ártico. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente las condiciones de vida son otras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy la normalidad no es que los ancianos se suiciden, sino que sigan viviendo todo el tiempo que el corazón les permite, y su anatomía. Bien, pero fíjense, el criterio que él toma es un criterio estadístico. Lo normal y lo patológico se maneja por este criterio estadístico. Ahora, él acá dice una cuestión que da un ejemplo, dice, bueno, si yo lo tomo así, el delito es un hecho normal. ¿Por qué? Porque hay delito en todas las sociedades.
Y uno diría, bueno, a ver, qué sé yo, y sí, en esto tiene razón. Pero, ¿cuándo, por ejemplo, el delito se puede convertir en una cuestión patológica? Y esto tiene que ver con, digamos, el estudio que Durkheim hace del suicidio. Él dice, bueno, así como él dice en el estudio que hay en el suicidio, dice, hay tasas de suicidios, hay tasas suicidógenas o corrientes suicidógenas, lo mismo podemos decir pasa con el delito. Supónganse que nosotros, qué sé yo, venimos estudiando el tema de delincuencia, qué sé yo, decimos, bueno, a ver, ¿cuál es la tasa de delitos? Bueno, la tasa de delitos de Argentina en el 2005 era, qué sé yo, 10,5 delitos cada 1.000 o 10.000 personas, no sé cómo se toma, ahora no me acuerdo cómo se toma la tasa. Bien, en el 2006, ¿cuál fue? Bueno, fue 11 cada 10.000. En el 2007, ¿cuánto fue? Fue 9 cada 10.000. En el 2008 está en 10 cada 10.000. Bueno, yo diría, acá tenemos una cuestión de estabilidad, hay una cuestión de normalidad. Ahora, en el 2009, ¿cuánto tenemos? Y bueno, tenemos 11,5. Bueno, en el 2010, ¿qué tenemos? 13 a la miércoles. ¿Ah? En el 2011, ¿qué tenemos? Un 15 cada 10.000. Y ahí Durkheim diría, muchachos, acá algo está pasando. Sí, ¿por qué? Pues yo no puedo saltar de una tasa del 10 a una del 15. Es decir, quiere decir, se me incrementó la tasa de delito en un 50%. Entonces Durkheim dice, no, acá algo está pasando, tenemos que ver qué es lo que está pasando, acá hay algo en esta sociedad que no está funcionando, digamos, del todo bien, o que, digamos, nos está marcando que hay algo patológico. Por lo tanto, él dice, bueno, cuando nosotros después de dar una definición de los hechos, tenemos que ver si estos son algo que puede ser circunstancial o es algo que, digamos, tiene que ver con la vida de esa sociedad, que él dice, no quiere decir que permanezca siempre, pero tiene una permanencia más extensa en el tiempo. Bien, una vez que él dice esto, qué sé yo, él dice, bueno, pero llegamos acá, ¿podemos decir que conocemos? No. No. ¿Por qué no? Porque Durkheim, y acá sí toma muy fuertemente el modelo de la biología, dice, porque para avanzar en el conocimiento tenemos que llegar a la explicación. Y para Durkheim la explicación es relación entre fenómenos, o relación entre propiedades de fenómenos. Él va a decir, hay una relación, hay una explicación funcional, pero él va a decir, hay una explicación eficiente. ¿Qué quiere decir la explicación eficiente? Quiere decir lo mismo que en biología. El establecer una relación de causa y efecto necesaria entre dos fenómenos. Esto es conocer. Esto es explicar para Durkheim. ¿Qué es la explicación funcional? Él dice, bueno, recuerden esto, digamos, recuerden, yo no se los había comentado antes, se los comento ahora. Durkheim no solo toma el modelo de método científico de la biología, sino que también, digamos, toma la concepción de organismo de la biología y la asimila a la sociedad. Dice, las sociedades son como grandes organismos, sobre todo las sociedades contemporáneas a él. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes instituciones, diferentes grupos de personas que hacen diferentes cosas, pero todas colaboran al mantenimiento del todo. Es como si la sociedad fuera un gran organismo. No es lo mismo la función de los ojos que la del estómago, que la del hígado, qué sé yo. Pero bueno, pero todos hacen su función y mientras todos cumplan esa función, colaboran al mantenimiento del todo. Por eso hay algunos que dicen que en verdad la concepción de Durkheim no es organicista, sino vitalista, y yo adhiero a eso. Es decir, ¿por qué? Porque él dice que las sociedades son organismos vivos. Por eso que las sociedades están en permanente cambio. Que la sociedad que no cambia se atrasa y muere. Él dice, bueno, como si fuera uno. Por eso digo, más que una cuestión de una visión orgánica, es una visión de un organismo, pero que está desarrollando su
propia existencia, su propia vida. Por eso que digo, hay en esa visión de Durkheim un elemento de proceso, un elemento de desarrollo temporal que trasciende lo que puede ser una mera mirada organicista en el sentido de cómo funciona un organismo, y esto desde un punto de vista estático. Durkheim esto no lo hace, ¿eh? Siempre está mencionando esta cuestión de que las sociedades están vivas, están en cambio, están en transformación. Apes también marca, y muy fuertemente, que estas transformaciones en algunos elementos, y sobre todo, o en muchos de los elementos, y sobre todo en algunos que son los más centrales, son transformaciones lentas, y lo que, digamos, el proceso que se da es el proceso de reproducción. Es decir, de mantenimiento de determinadas funciones, determinados tipos de relaciones, etcétera, etcétera. Pero él dice, bueno, está la explicación funcional y la explicación eficiente. La explicación funcional es esta: ¿qué función cumple? Cómo esto contribuye al mantenimiento del todo. La eficiente es el establecimiento de una relación de causa y efecto. Y él aquí va a marcar 2 o 3 cosas. Primero, que, digamos, la explicación en sociología de un hecho social se da siempre por un hecho social antecedente. Él lo que está diciendo es: lo social se explica por lo social. ¿No? Yo no puedo explicar lo social por lo individual, ni por lo biológico, ni nada por el estilo. Lo social se explica por lo social. Y esto en Durkheim es, digamos, esto no tiene discusión. Y la otra cuestión, bueno, a ver, ¿qué es un hecho antecedente? Y acá 2 cuestiones. Un hecho antecedente puede ser históricamente antecedente, o puede ser que aparezca como antecedente en tanto aparece como causa, ¿no? Él, por ejemplo, cuando estudia el surgimiento del nivel educativo medio en Francia, que es el libro de historia de las ideas pedagógicas en Francia, él encuentra que el fenómeno que lo explica, el fenómeno antecedente, que digamos que a partir del cual se va a organizar el sistema secundario, si ustedes quieren, en el nivel medio en Francia, tiene que ver con lo que eran los estudios, digamos, preuniversitarios, sobre todo en lo que fue la Universidad de Nuestra Señora, o de Notre Dame, que las 2 universidades más antiguas en el territorio europeo, que se conocieron como tales, fueron la de Bolonia y la de París, o la de Notre Dame. Entonces él dice, bueno, para ingresar en el nivel universitario se tomaban una serie de exámenes. En la preparatoria para esos exámenes estaba a cargo de un cuerpo de profesores, etcétera, etcétera, que enseñaba, bueno, esto que era una práctica, si se quiere, un poco coyuntural, qué sé yo, después fue sistematizándose, y hasta que terminó conformándose el nivel medio en Francia. En este caso, el antecedente es un hecho históricamente antecedente. Ahora, cuando Durkheim estudia el suicidio, él dice, bueno, la tasa de suicidios va a depender del grado de integración social de las personas. Allí, este grado de integración social de la persona no es históricamente antecedente. Digamos, está, si ustedes quieren, ocurriendo en el mismo momento que la tasa de suicidios. Sin embargo, ¿por qué es antecedente? Porque funciona como causa. Por eso él dice, ojo, no es causa aquello que sea históricamente antecedente. En algunos casos sí, en otros no. Pero que sea antecedente quiere decir esto. Y la otra cuestión, digamos, para Durkheim, es que esta relación de causalidad no solo es de causalidad necesaria, sino que es monocausal. Él dice, a una causa corresponde un efecto, y a un efecto corresponde una causa. Si nosotros, dice,
tenemos o vemos diferentes causas o diferentes efectos, quiere decir que acá hay alguna cuestión, o bien que tenemos que revisar, o bien que hay una naturaleza diferente entre los fenómenos que estamos analizando. Entonces, es decir, la relación es relación de causalidad necesaria, y en esto recuerden lo que es el método experimental, digamos, tal cual lo presenta Marradi, el principio de determinación. En esto Comte, en esto Durkheim es muy claro, es causalidad necesaria, y además es monocausalidad. A un efecto corresponde una causa. Ahora, la pregunta es, bueno, está todo muy bien, qué sé yo, pero volvamos a algo que yo les decía anteriormente. ¿Podemos meter los fenómenos y los procesos sociales dentro de un laboratorio? No. Vuelvo a decirles, hay un solo ejemplo de laboratorio, después hay una cuestión de método experimental que lo vamos a ver cómo es, que es con el grupo control, pero hay una sola investigación de laboratorio que se hizo en Harvard en los 60, que después en otro momento se las voy a comentar, que es, digamos, la única que tiene esta característica dentro de las ciencias sociales, y se hizo en los departamentos de psicología de Harvard, aunque tiene que ver con también la sociología y todo eso, que después se los voy a comentar en algún momento. Bien, no podemos meter los fenómenos y los procesos sociales en el laboratorio. Entonces, Durkheim dice, bueno, ¿hacia dónde apuntamos? Y él dice, bueno, es decir, si no podemos hacer esto, lo que tenemos que llevar adelante es lo que él llama el método, digamos, cuasi experimental. Y él dice, ¿por qué el método cuasi experimental? Bueno, porque en verdad el método que corresponde a la sociología, y que él dice es lo que conviene a la sociología, es, digamos, el método comparativo. Pero él dice, bueno, tenemos diferentes modalidades de este método, ¿no? Tenemos el método de las concordancias y las diferencias, tenemos el método de los residuos y tenemos el método de las variaciones concomitantes. ¿Qué quiere decir de las concordancias y diferencias? Quiere decir que si comparamos dos organismos o dos sociedades, qué sé yo, lo que podemos encontrar, según el método de las concordancias y diferencias, quiere decir que vamos a encontrar toda una serie de elementos o de aspectos que son iguales, pero hay uno que es diferente. Esa cuestión diferente es lo que actuaría como causa. Esto es el método de las concordancias. El de las diferencias es al revés. Tenemos, digamos, organismos, elementos, sociedades, en donde todos los aspectos son totalmente diferentes, pero tenemos uno que es igual. Ese es el que va al que se le va a otorgar el carácter de causa, etcétera, etcétera. Durkheim dice, ¿podemos hacer esto en ciencia social, en sociología? No, tampoco lo podemos hacer. Es imposible comparar a dos sociedades desde esta perspectiva y ir igualando todas las cosas. Es imposible, no nos dan los tiempos, etcétera, etcétera. Dice, bueno, el de los residuos es, a ver, todavía es más difícil de aplicar a las cuestiones de sociedades. ¿Por qué? Pues yo tengo que ir aplicando un elemento y ver cómo reacciona, para ver, digamos, precisamente cuál puede ser el elemento causal. ¿No? En un ejemplo hipotético, no lo hacen los alergistas, pero, digamos, si uno tiene un paciente con alergia, bueno, a ver, bueno, cuándo esto se genera, cuándo aparece la alergia, bueno, aparece en los meses de septiembre, octubre, qué sé yo. Entonces uno diría, bueno, a ver, ¿qué es lo que aparece en septiembre, octubre? Y bueno, aparece, qué sé yo, la floración, entonces debe ser el polen. Bueno, dale a tomar polen. No le pasa nada, el tipo no se brota. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, aparecen las mandarinas. A ver, dale un gajito de mandarina, no pasa nada. A ver, ¿qué otra cosa hay? Bueno, qué sé yo, las frutillas. Dale a comer una frutilla, el tipo se brotó. Entonces, este es el método de los residuos. Yo voy descartando hasta encontrar cuál es aquel que dispara. ¿Lo podemos hacer en las sociedades? No, imposible. Hay hasta límites éticos para hacer esto en algunos casos. Entonces dice Durkheim, ¿cuál nos queda? El de las variaciones concomitantes. ¿Qué quiere decir esto de las variaciones concomitantes? Quiere decir que si yo tengo un elemento que es A y que ese elemento varía a A', y tengo otro que es B
y cuando A varía a', B varía a B', entonces, digamos, y después A varía a segunda y B varía a B segunda, dice Durkheim, bueno, acá sí tengo una relación. ¿Qué estoy teniendo? Dos elementos que se modifican, que varían, que se transforman en el tiempo. ¿Mm? Ojo, esta relación puede ser relación directa o indirecta. ¿Qué quiero decir? Puede ser a más de uno, más de otro, o puede ser, digamos, a más de uno menos del otro y menos de uno más del otro. Digamos, esto pero las variaciones pueden venir hacia arriba o hacia abajo, quiero decir, pero lo que tenemos que probar es la cuestión de las variaciones. ¿Mm? Y Durkheim dice, bueno, este es el método que conviene a la sociología, esto de las variaciones concomitantes. Ahora, acá, digamos, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, vamos a observar una serie de fenómenos que se van dando en la realidad, los vamos registrando, qué sé yo. Y Durkheim dice, bueno, acá lo que hay que tener cuidado son, en principio, no elegir ejemplos. ¿Mm? Si yo quiero establecer un enunciado que pretendo que sea científico y por lo tanto establece una relación de causa y efecto entre dos fenómenos, lo que tengo que comprobarlo es con series estadísticas. ¿Mm? Y, digamos, no con casos de ejemplos. ¿Por qué? Dice Durkheim. Porque el ejemplo ilustra pero no prueba. Lo que prueba son las series estadísticas. ¿Mm? Y él va a decir, bueno, está bien, tenemos series estadísticas. A ver, supongamos que yo pueda decir que el nivel de mortalidad, morbilidad infantil está directamente relacionado con el número de médicos y de camas hospitalarias de pediatría en los diferentes ámbitos geográficos. ¿Mm? Entonces él dice, bueno, yo acá estoy estableciendo una cuestión que es institución o aspectos del sistema sanitario y una tasa de morbilidad, mortalidad infantil. ¿Mm? Dice, de enfermedad o de muerte infantil durante el primer año. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que, es decir, esto está relacionado con la cantidad de médicos y de camas que hay. Digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Una serie estadística, digo, bueno, veámoslo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, perfecto. Es decir, yo veo que tengo cierta... Ahora, no solo me puedo quedar, digamos, con la provincia, me está dando un solo resultado. Bueno, a ver, dice Durkheim, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son los niveles en los que pueda llegar a hacer esta comparación? Y él dice, bueno, hay un primer nivel que es un nivel interno dentro de cada sociedad. Es decir, a ver si esta relación se me da. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, me fijo en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, hago todo un relevamiento de las 24 provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y veo qué es lo que pasa con esta relación. ¿Mm? Entonces, bueno, voy viendo que cuanto más médicos y más camas tengo dedicadas a pediatría, las tasas de mortalidad, morbilidad disminuyen. ¿Mm? Entonces digo, bueno, perfecto, dice Durkheim. ¿Puedo establecer un enunciado de tipo general? No. Revisé un solo caso. Revisé una sola sociedad hacia adentro. Si quiero establecer algo de tipo general, ¿hacia dónde tengo que ir? Bueno, ¿cuál es el segundo paso? Y él dice, bueno, acá la cuestión es comparar con otras entidades sociales, u otros países, u otras sociedades. Pero él dice, ojo, no se puede comparar todo con todo. ¿No? No podemos comparar, en este caso, qué sé yo, Argentina con Suecia. Porque dice, bueno, los grados de desarrollo son totalmente distintos. Entonces, yo tengo que comparar este fenómeno con entidades que están en el mismo nivel de desarrollo. Es decir, bueno, ¿con quién hacemos la comparación? Bueno, con, qué sé yo, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia. Es decir, países que están más o menos en el mismo nivel, en el mismo grado de desarrollo que Argentina. Perfecto, dice Durkheim.
hago todo esto y la relación se me sigue dando. Es decir, cuando más tengo esto, más tengo, digamos, menos tengo de esto otro, ¿no? Dice, ¿puedo hacer un enunciado? Y dice Durkheim, no, todavía no. ¿Por qué? Me queda la otra cuestión, que es comparar sociedades en diferente nivel o diferente grado de desarrollo. Pero lo que él dice ahí, yo esto lo puedo hacer, pero lo que tengo que equiparar ahí son las etapas de desarrollo de la sociedad. Dice, yo no puedo medir hoy el nivel, digamos, de desarrollo del sistema sanitario argentino con el nivel hoy del sistema sanitario de Suiza, o de Suecia, o de Noruega, ¿no? Sino que lo que tengo que hacer es equiparar en las etapas. Es decir, a ver, ¿cuántos años tiene este sistema? ¿Cuántos años tiene este otro? ¿En qué etapa está este? ¿En qué etapa está otro? Bueno, yo lo que tengo que equiparar son precisamente las etapas. Ahí sí puedo comparar científicamente. Entonces, es decir, y una vez dice el que yo llego a esto, ahí sí puedo hacer un enunciado de tipo general. Ahora, la otra cuestión que él va a decir, y por eso yo también mencionaba el componente temporal, él dice, pero incluso para llegar a establecer, digamos, una relación entre fenómenos, yo lo que tengo que llegar es a establecer el origen del fenómeno. ¿Qué es lo que pasa cuando esto surge? Y, ojo, es lo que él llama, digamos, el método genético. Ahora, ¿qué quiere decir determinar el momento en que se originó? ¿Quiere decir poner una fecha específica? No, dice Durkheim. Lo que nosotros tenemos que encontrar es la forma más rudimentaria de ese fenómeno y de ese hecho social. Y él lo hace en las formas elementales de la vida religiosa. Dice, bueno, a ver, este fenómeno de la religión, que hoy está en las sociedades contemporáneas, que es tan complejo, qué sé yo, en verdad, ¿cuándo surgió? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es la forma prototípica de esto? ¿Cuál es la forma más simple de esto, más rudimentaria? Por eso va a estudiar las formas elementarias de la religiosa en las tribus australianas y en las tribus, digamos, de indios de América del Norte. Y va a ver cómo se va constituyendo este núcleo de lugares, de elementos sagrados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde Durkheim dice, bueno, una vez que nosotros lleguemos a la cuestión genética, ahí sí podemos establecer una ley o un enunciado general que establezca una relación de causa y efecto entre fenómenos y que además nos diga desde dónde proviene. Fíjense todo lo que él está diciendo que hay que hacer para un análisis sociológico a fondo, riguroso, con todas las exigencias y con todos los parámetros del cumplimiento del saber científico. Por lo tanto, fíjense, ¿qué es lo que hizo? Definió un objeto de estudio general, los hechos sociales, les señaló las características y dijo, bueno, muchachos, tenemos esto. Ahora, ¿cómo los estudiamos? Con todo esto. Fíjense entonces cómo cumple con estos parámetros de que el saber científico necesita un objeto y un método. Después, digamos, vamos a ver cuál es la concepción de sociedad de Durkheim, qué es esto de lo funcional, qué es esto de lo anómico, cómo él aplica esto al estudio de la división social del trabajo, etcétera, etcétera. Digamos, todo esto lo vamos a ver el lunes siguiente, así que péguenle un repaso al texto de Argenti y Aznar para verlo. Pero lo que yo quería hoy charlar con ustedes era precisamente estas cuestiones claves en Durkheim, donde él define un objeto y define una modalidad metodológica. ¿Hasta acá me supe explicar? Bárbaro. Gracias Oriana y Ariel, gracias Lorena, Luciana, bien Nadina. Bien,
No sé si hay preguntas, si hay alguna necesidad de aclaración. Bárbaro, Ana. Si no hay nada de eso, nos vemos. Que tengan un muy buen fin de semana largo, digamos, y aquellos que no estén, digamos, que no sean de La Plata, ojalá